en tu opinión. Bienvenidos, aquí comienza el Andén, es un gusto acompañarlos. El programa de jóvenes para jóvenes. Estamos en el Andén, donde nos subimos para que no atropellen su opinión. María Camila, buenas noches. Camila, buenas noches a usted y a quienes nos ven y nos escuchan en esta noche de viernes. Un gusto saludarla. Usted y yo venimos en una dinámica de analizar qué ha pasado o de definir la semana que se va, y podríamos decir que esta se suma a nuestra lista de semanas desgastantes, explosivas, convulsionadas a nivel gubernamental. Sin duda alguna esta fue una que podemos meter en ese calificativo, sin duda. Usted dijo explosivas. Permítame empezar por el tema de la guerrilla del ELN. Es quizá el tema más fuerte de esta semana, sí, para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Un atentado deja 9 soldados asesinados, otros 9 heridos. Al menos esa era la cifra hasta este momento, hasta ahora que estamos subiéndonos al Andén. Cifra que podrá cambiar en cualquier instante. Y entonces la pregunta para el presidente es ¿qué va a pasar con la delegación? Esa fue una de las noticias gruesas de esta semana. Y esa va a ser la pregunta central aquí en nuestro debate del Andén. Pero no solo pasó eso, Camila, también fue la semana en la que nos empezamos a preguntar si ya se acabó el idilio, la luna de miel en la coalición de gobierno, porque finalmente esas mayorías se han desboronado, por lo menos en lo que tiene que ver con la reforma a la salud. ¿Qué tal el ajedrez de la política en nuestro país esta semana? Se bajaron del bus los liberales, la U, los conservadores, y se le acabaron los apoyos al gobierno, porque por mucho que sume el ministro del Interior, Alfonso Prada, eso no da. Las cuentas no le dan al gobierno. Fue muy cuestionado porque, como usted lo mencionó esta semana, parece que el 1% le terminó tumbando su acuerdo. Y espérese ahí, Camila, porque nos han contado también que la misma Alianza Verde prepara su ponencia alterna de la reforma a la salud. Panorama político grave. Roy Barreras, el hombre fuerte, el capitán Super Roy en materia de manejo legislativo, advirtió que si el gobierno no cambia su rumbo podría pasar un dominó, con ese efecto dominó con el resto de reformas que se vienen, pensional, laboral, en fin. La de sometimiento a la justicia, que está también allí en camino. Me gusta eso de Super Roy, que no la está teniendo tan fácil estas semanas en el Congreso. Pero ¿sabe qué más pasó? Nada más y nada menos que por segunda vez, repetimos la historia, se apagó otra aerolínea. Se quedaron en tierra los aviones de Ultra justo cuando está por empezar Semana Santa. Y este es un drama para 63,000 personas que compraron un tiquete solo para Semana Santa. Imagínese usted la situación para casi 400,000 personas con un tiquete comprado con planes hechos hasta febrero de 2024, que es la cifra oficial que nos ha entregado el Ministerio de Transporte. No se sabe qué va a pasar. El gobierno, en toda su dinámica de declarar la emergencia, de tomar el control, el futuro de Avianca, de LATAM, de Wingo, de las que operan en Colombia, pareciera ser la salvación para los pasajeros varados. Pero si se van quedando en tierra una aerolínea tras otra, acuérdese que eso es un servicio de transporte público. Es y ahí está el debate. Público, y como usted lo dice, Camila, no son solo tiquetes aéreos, sino sueños cancelados, también planes, citas de trabajo, y se repite esta semana. Vemos varias regiones del país afectadas por la ola invernal. En fin, el país pareciera no atraviesa por un momento fácil, y por eso vamos a poner sobre la mesa la bandera del gobierno para analizar qué es lo que está pasando con la paz total. Sí, señora, arranca Semana Santa. ¿Qué tal el susto del Papa? Ay, sí. Nos tenía todos pensando que estamos asustados, pero el Vaticano ya ha dicho que está mejor, que fueron horas estables, y como viene Semana Santa, Domingo de Ramos, pues será el protagonista. El planeta entero sigue mirando al Vaticano. Porque parece que el domingo no sería él quien presida esa misa, que es pues la más grande, podríamos decir, del año. Entonces esperemos. Esperemos qué pasa. Cambios en Ecopetrol, la empresa de la que salió su presidente. También peleas de la ministra de Trabajo con Rappi, pelea dura, la de Colombia con Perú. Muchas noticias que vamos a analizar hoy en el Andén. Bienvenidos. Hacemos una primera pausa y ya vengo para contarle un proyecto de ley que hay en el Congreso que busca subsidiar y garantizar el cupo para todos los jóvenes en Colombia que quieran hacer una maestría, una especialización, mejor dicho, que quieran hacer un posgrado. Ya regresamos. Esto es el Andén. Ya regresamos. Blue, la alternativa. Blue, la alternativa. Continuamos con El Andén.
Seguimos en el andén, María Camila, y antes de hablar de los temas duros, gruesos, polémicos de la semana, hay un tema que para los jóvenes, que somos los que nos subimos al andén, ha dado mucho de qué hablar. Y es un proyecto de un invitado especial que le tengo, que se sube esta noche al andén. Le hablo del representante a la Cámara, Duvalier Sánchez. Representante, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto estar acá en el andén. Además, a mí me gustan los andenes, pero sin modo y vehículos. Me encanta la movilidad peatonal, la movilidad de bicicleta, así que qué bueno estar hoy acá en el programa hablando de un proyecto para jóvenes que estamos impulsando. Venga, representante, sin duda alguna una de las problemáticas de nuestra juventud aquí en el país es el acceso a la educación superior, que es muy caro, que la oferta es limitada, que hay rosca para ingresar a las universidades. ¿Qué es lo que usted busca con la creación del Fondo de Fomento a la Formación de Posgrado? Cuéntenos. Sí, radicamos un proyecto de ley que es la ley de posgrados, porque identificamos que si bien en el país hay todavía muchos problemas para acceder a educación de pregrado, educación superior cuando los jóvenes salen del colegio, pues no se puede descuidar que después para profundizar en estudios de posgrado hay unas barreras que hacen imposible que miles de profesionales puedan acceder a esos estudios complementarios. Entonces queremos a través de esta ley de posgrados que el gobierno se comprometa con un fondo para no descuidar esa parte. ¿Por qué? Hoy los profesionales de este país tienen que asumir una deuda con un banco o con el sistema financiero para poder ingresar a una universidad, que además los posgrados en Colombia son costosísimos. Adicional a eso hay dificultades de tiempo, hay dificultades de oferta y hay un apartado especial para los temas, las especializaciones en salud, que alrededor de eso hay unas roscas pues muy difíciles. En este caso, representante, ¿el proyecto busca acabar las roscas para especialidades en medicina o en aquellas carreras relacionadas con el área de la salud, o la famosa rosca en cualquier profesión y en cualquier línea de conocimiento? Veamos, en general buscamos que hayan facilidades para acceder a posgrados, que haya a través del fondo la posibilidad de que mínimo se financie un 60% de la matrícula del posgrado y que se establezca un comité, que en ese comité estén desde gremios, academia, representantes estudiantiles y demás, para precisamente garantizar que sea meritocrático y por transparencia el acceso a las posibilidades del posgrado a través del fondo. Hay unas situaciones más graves que tienen que ver con las roscas alrededor de las especializaciones médico-quirúrgicas, y es que de verdad uno tiene que tener como un abuelo médico para poder acceder a una especialización en anestesia. O un amigo político. O pediatría. Pues, o un amigo político, pues también, exactamente. O un amigo directivo de la universidad. También. Un decano o alguna cosa. Sí, una palanca. Y eso es muy injusto. Sí, porque así no progresa ningún país. Este país necesita que las autorizaciones con especialistas médicos no se demoren 6 meses, 1 año. Entonces, nada hace el gobierno promoviendo una reforma si no hay suficientes médicos especialistas en Colombia. Entonces, por ejemplo, ese comité tiene que darle prioridad, por ejemplo, a los que van a hacer su primer posgrado, no a quienes buscan hacer un segundo o tercer posgrado. Tienen que tener en cuenta que también la oferta de los posgrados tengan pertinencia, contexto. ¿Contexto qué? Pues que al territorio, que resuelvan conflictos sociales, que tengan conexión con la industria, con la economía de su región, que también tengan contexto, por ejemplo, ambiental. Es decir, que no sean posgrados inventados, sacados del sombrero, que al final pues no terminan sirviendo para mucho. En muchos casos hacen posgrados y no termina eso viéndose reflejado, por ejemplo, en la remuneración económica, sino que se vea que eso impulsa el desarrollo económico de la región y de las personas. Bueno, ahí le entendemos entonces, 60% en el tema de financiación desde el fondo y los requisitos como primera vez haciendo un posgrado para la priorización y así acabar la rosca. Pero representante, usted radicó esto esta semana que acaba de pasar. Cuéntenos sobre los apoyos políticos y cómo sería el trámite de esta ley. Bueno, ya llegó a Comisión Sexta, el ponente va a ser el representante de la Cámara del Poder de Risaralda, y pues tiene muy buen ambiente. ¿Qué estamos esperando? Que haya un concepto, ojalá favorable, del Ministerio de Educación, y que con ese concepto favorable podamos hablar con el Ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos que más o menos la demanda en posgrados en Colombia puede estar alrededor de los 8.000
de los 8.000 estudiantes. Esto sería una inversión de entre 400 y 500 mil millones de pesos, que es plata, pero no es tanto como la cantidad de personas que tienen que salir del país a aprender en un estudio de maestría o de doctorado y que no regresan. Esa pérdida de capital humano, que en la mayoría de los casos además se ha formado en universidades públicas, es una inversión que hacemos todos los colombianos con nuestros impuestos, pues terminamos perdiéndonos de un buen ingeniero o de un buen médico que no regresa. Y es muy importante, es decir, el mejor retorno social que puede tener un Estado y una sociedad es la que se invierte en educación. Así que está la plata mejor invertida. Yo creo que en el Congreso podríamos tener un visto bueno y el acompañamiento de la mayoría de bancadas. Dependemos de que el ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, pues también le dé el visto bueno. De la plata. De la plata, porque es que son 400 o 500 mil millones de pesos. Usted tiene razón, podría este proyecto acabar con ese fenómeno de los cerebros fugados, esos que se van a estudiar y no regresan. Es el representante de Duvalier Sánchez que se ha subido esta noche al andén para explicarnos ese proyecto de ley que comenzó su curso y que cambiaría los requisitos y las financiaciones para usted poder estudiar un posgrado en nuestro país. Representante, ha sido un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias María Camila, gracias a todos los del programa del Andén. Quiero decirles también que vamos a hacer muchas audiencias públicas. Por ejemplo, me escribió el rector de la Universidad ICESI en el Valle, sí, que él quiere abrir el espacio de discusión porque como lo presentamos está solo para oferta en universidades públicas. Y él considera que los posgrados en las privadas también son de muy buena calidad, también Claro. son de calidad y que quieren participar. Yo le dije, estoy abierto a mejorarlo. Y creo que así hay que construir los proyectos de ley, abriendo las discusiones y con la posibilidad de que todos puedan aportar en su mejor. Bueno, ese Muchas vainazo a gracias. propósito de la coyuntura, muy bien. A propósito de lo que pasa, representante, gracias. Chao. Ahí está María Camila, este que ha sido uno de los temas, le insisto, de la semana en la que los jóvenes han hablado de educación. No descartar esa posibilidad. Imagínese usted, deja de ver tanta gente que busca entrar a la universidad, que busca una especialización, una maestría y dice, no me alcanza la plata, o como los de medicina, es que no hay cupo para tanta gente. Hacemos una nueva pausa. Este viernes en el Andén ya viene el debate. El Porque debate hoy vamos a hablar central. de jóvenes y de la guerrilla del ELN. Sí, señora, precisamente porque la violencia afectó gravemente a los jóvenes de nuestro país en esta semana que acaba de pasar. Ya regresamos aquí a Andén. Ya regresamos a El Andén. Blue, la alternativa. Blue, la alternativa. Continuamos con El Andén. Seguimos en el Andén. Recuerde que usted se puede sumar a esta conversación usando numeral El Andén en Blue. María Camila, le decía que hoy vamos a debatir sobre la guerrilla del ELN, que es quizá uno de los chicharrones que queda para el presidente de la República, Gustavo Petro, para su mesa de negociación con esa guerrilla, para una delegación en la que están desde empresarios hasta políticos, Claro. pasando por quienes ya han tenido experiencias en la guerra. Y fue el ELN el responsable de la masacre que enluta al país. Un vil atentado en el Carmen Norte de Santander, en esta zona roja en materia de inseguridad en el Catatumbo, donde el ELN, que quizás, Camila, como usted lo menciona, es una de las mesas más sólidas en materia de negociación o diálogos del gobierno que le apuesta a la paz total con estos grupos alzados en armas, pues decidió atentar contra la vida de la fuerza pública, cobrando pues la vida, valga la redundancia, de 9 soldados uniformados, unos jóvenes que llevaban apenas 10 meses de servicio militar, 2 cabos más, Camila, y pues esto ha puesto sobre la mesa hasta qué punto, sin un cese al fuego pactado, deberían pues pasarse por alto estas acciones para hacer algo con la mesa. ¿Qué debería pasar con la mesa? De eso vamos a Se hablar. debería acabar la negociación con la guerrilla del ELN. ¿Debería ponerle condiciones el gobierno colombiano a esa guerrilla? ¿O simplemente deberían seguir buscando la paz como si nada hubiera pasado?
a caminos que todos causan polémica en el país y por eso este es uno de los problemas de la semana para el presidente. Esa es la pregunta de esta noche para el debate. ¿Qué debe pasar con la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN? Y para eso le tengo invitados. A ver. ¿Le parece si arrancamos con las mujeres? Veo muchas caras nuevas. Y conocidas también. Vean, Bueno. arranquemos con las mujeres. Daniela Lucía Navarro nos acompaña esta noche, ella que es abogada y también lideresa en Usaquén, en Bogotá. Daniela, bienvenida al Andén. Muchas gracias, Camila, un placer volverte a ver, a Camila también y a mis compañeros de panel y a la audiencia del Andén. Y vamos a saludar, nos acompaña de manera virtual Julián Uzcategui, él es edil de Usaquén, sé que es cara conocida, yo no había tenido el gusto de debatir con él, de tenerlo acá en el Andén. Julián, buenas noches. Camila, muchas gracias como siempre por la invitación, un saludo muy especial para todos ustedes, para todos los compañeros de Blue Radio y los amigos de panel, un gusto estar acá. Y repite hoy una cara que ya tuvimos hace poquito, Jaime Alfredo Móvil, él es consultor político. Jaime, un gusto verlo de nuevo. Un gusto, un saludo para todos, Blue Radio, la audiencia, mis compañeros de panel, un placer estar aquí nuevamente. Y vamos a equilibrar estas posturas de si el diálogo con el ELN se debe acabar o no con cara nueva. Ahí sí le presento un nuevo panelista que se sube esta noche a El Andén. Se trata de Santiago Quintero, politólogo y asesor político. Hola Santiago, bienvenido al Andén. Un saludo a las Camilas, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a Dani, a Jaime y a Julián. ¿Listo para Vamos debatir? a debatir esta noche. Julián, arranco con usted. Usted ha sido un hombre muy cercano a la fuerza pública, a lo que pasa con nuestros soldados y policías. Y por eso quiero que sea usted el primero que abra este debate, porque ¿qué debería pasar en una mesa de negociación en la que se busca la paz con la guerrilla del ELN? La semana termina con 9 muertos y con la incertidumbre del futuro de la mesa. ¿Debe pararse el gobierno? ¿Debe dejar de dialogar con la guerrilla? ¿O debemos seguir en esta conversación? Camila, pero por supuesto, el gobierno tiene que levantarse inmediatamente y tiene que parar de negociar con terroristas, mientras que el ELN no ha mostrado ninguna voluntad de paz, sí ha mostrado mucha voluntad de poder y el gobierno ha estado en esa tónica de ser ampliamente generoso con estos criminales, cuando, insisto, lo único que han mostrado es voluntad de poder y mucha violencia como respuesta a este ofrecimiento del gobierno. Es que el gobierno se sentó a negociar con el ELN y aquí persiste el asesinato de soldados y policías. No solo los 9 militares asesinados, vilmente asesinados en el Catatumbo, sino los más de 36 soldados y policías que han sido asesinados este año por cuenta también del ELN. Aquí siguen cultivando y exportando coca, siguen asesinando ciudadanos, siguen reclutando menores, siguen poniendo minas antipersonales, siguen atacando la infraestructura del país. Así que en este momento el gobierno no puede seguir hablando de negociar cuando lo que tiene que hacer es caerles con todo el peso de la ley y con todo el peso de la fuerza pública. Lloramos a 9 héroes de la patria y es una ignominia que el gobierno insista en negociar con estos bandidos. Usted cree, Julián, que se deben parar de la mesa, pero Daniela, ¿eso no podría aumentar la violencia que ya se está viviendo en Colombia? Sí, Camila, precisamente por eso yo considero que la mesa no se puede acabar. Y quisiera contestar también con una pregunta. Si yo pensara que acabando la mesa, eso significa que dejamos de tener ataques, dejamos de tener asesinados, dejamos de tener todo tipo de atentados contra nuestra fuerza pública y contra nuestra infraestructura, pues claro, yo pensaría que acabáramos la mesa, pero es que por el contrario yo pienso que lo que va a terminar ocurriendo, como ya lo hemos visto antes, porque es que esto no es que estemos especulando, es que ya ha pasado anteriormente cuando se han acabado los ceses al fuego bilateral por parte del gobierno y del grupo armado, llámese FARC o llámese otros. Lo que ha habido es un recrudecimiento como forma de presionar de estos grupos armados al gobierno para que se vuelva a sentar y viceversa. Entonces, para mí lo que prima aquí es que la vida es sagrada y lo que tenemos que hacer es lograr las negociaciones que continúen para que lleguemos a un punto en donde por fin tengamos cese al fuego bilateral. Pero entonces, Santiago, en ese sentido es válido continuar con una mesa porque argumentando eso de que no había un cese al fuego pactado y que esto debe entonces encender una alarma pero no generar cambios profundos en la negociación. Esta mesa se debe acabar porque está mal preconcebida. Esto para mí es una reminiscencia de los diálogos del Caguán, donde el gobierno con las FARC negoció 12 puntos a los que no llegó a ningún acuerdo. Ya tenemos un caso exitoso de proceso de paz que culminó con la desmovilización efectiva de una guerrilla, que fue el proceso de paz que adelantó el gobierno de Juan Manuel Santos. Lo que tenemos acá son 6 puntos difusos donde no tenemos mucha claridad de lo que se está abordando y lo mejor
que le podría pasar a este proceso y a la paz en general en nuestro país es que se inicie una nueva mesa y se Pero suspenda esto. usted trae aquí y nos recuerda a todos el proceso exitoso de paz con las FARC. Pero cuando empezó la negociación del expresidente Santos con ese grupo armado, entonces también hubo ataques a la fuerza pública, incluso negociando. ¿Por qué esa mesa, haciendo un poquito de abogada del diablo, sí tuvo éxito al final y logró sobrepasar esas situaciones que atacaban a la fuerza pública? Y en esta, ¿por qué acabarla de inmediato? Porque eran 5 puntos muy claros que se establecieron desde el principio. Las órdenes de captura se instalaron cuando ya las FARC firmaron y fueron conscientes de que había que terminar el conflicto. Si uno mira lo que se firmó en los diálogos de México, en el Acuerdo de México, en el último que hubo, sí, es más bien tibia la postura del ELN con respecto a entregar las armas. Entonces, por eso mi postura obviamente de cambiar. Esa es la crítica de Humberto de la Calle, entonces jefe, y Sergio Jaramillo. Que fueron negociadores en su momento con las FARC. Nada está pactado hasta que todo esté pactado, y lo que cuestionó directamente al señor Lacutir de Fedegana por estar en esta mesa cuando cuestionaba la anterior. Pero en ese sentido, Jaime, si no hay puntos claros, no se debería entonces primero acatar ese llamado al orden y definir una mesa con las bases sólidas para después sí continuar con una negociación? Yo pienso que eso se puede hacer, María Camila, sin necesidad de levantar la mesa. Si bien es cierto, el ELN no ha mostrado muestras de paz, valga la redundancia, sí creo que esto marca, y estos constantes ataques marcan un punto de inflexión y un llamado al gobierno a que recapitule las condiciones de esta mesa para que pueda haber un cese al fuego, otras condiciones que le den más garantías de paz al país. Bueno, pero entonces en ese punto, Camila, vale la pena analizar si eso que dice Jaime es cierto. Lo mencionaba el ministro de Interior, Alfonso Prada, y es que esto podría ser una oportunidad para ahora sí fijar no solo un mecanismo de monitoreo, sino para definir finalmente si este tipo de acciones deberían o no generar un levantamiento. Es decir, ellos lo llaman como un ultimátum, pero entonces la pregunta es, ¿cuántos hechos más así deberían pasar para que el gobierno tenga mano dura? Y esa es la pregunta. Dijo. Julián, ¿usted cree que si el gobierno se levanta de la mesa hay más condiciones para los soldados, en este caso los que prestan servicio militar, que son las víctimas que hoy está llorando el país? Camila, es que hablar de que en Colombia ha habido un proceso exitoso es una falacia, eso es una mentira. Aquí no ha habido ningún proceso de paz exitoso. Exitoso para darle curules en el Congreso a las FARC, exitoso para darles esquema de seguridad, carro, casa y beca, pero no exitoso para las víctimas y para el pueblo colombiano, y mucho menos para la fuerza pública, porque desde el 2016 siguen asesinando soldados y se sigue escribiendo con violencia el presente y la historia del país. A lo largo de los últimos años se habla de desmovilizados, cuando todos sabemos que aquí la base guerrillera de las FARC se cambió, fue el brazalete, y se hacen llamar disidencias o ELN, pero se han duplicado, digamos, los guerrilleros del ELN, y las hostilidades y la violencia sigue presente. Entonces aquí hasta que no haya una verdadera voluntad de paz que se manifieste, materializa con el cese de hostilidades en contra de la fuerza pública y de la sociedad civil, hasta ese momento no se puede hablar de negociación, y la fuerza pública tiene que cumplir con su deber constitucional de salvaguardar la seguridad del país, de proteger a sus ciudadanos y de aplicar la ley de forma impecable e implacable a estos terroristas. Julián, sí, pero debe ser política de Estado, más allá de los gobiernos, la persecución de la paz con condiciones, porque si así fuese, lo que tú propones no garantiza tampoco paz. Por el contrario, es muy fácil nosotros decir aquí no, sigamos con la guerra desde la comodidad de Bogotá, pero ¿qué pasa en las regiones? Hoy el país llora 9 últimos soldados, mi departamento 4, Guayús en especial. Entonces es muy chévere decir aquí no, sigamos matándonos, pero desde nuestra comodidad. Yo creo que si bien es cierto el ELN y repudiamos esos actos, no ha mostrado muestras de paz, es hora de que el gobierno ya deje como esa improvisación de paz total y marque un precedente para que de una vez se marque una hoja de ruta clara en búsqueda de la paz.
Yo quisiera agregar también que un punto que mencionabas, Camila, y es el acuerdo de paz y cómo pasaron las negociaciones con las FARC, y que mencionabas que el tema del cese al fuego bilateral no se dio al inicio de las negociaciones. Yo creo que esa es una apuesta que tenía muy ambiciosa el gobierno de Petro y que lastimosamente lo que ocurrió esta semana es un ejemplo más de que evidentemente es muy ambiciosa y que no se puede cumplir, pero esto no quiere decir que se tenga que acabar la mesa. Es decir, bien sabemos que si no hay cese al fuego bilateral significa que no hay por parte y parte. En este momento lo que tiene que hacer el gobierno, yo sí considero, es intensificar la operación militar para poder presionar al ELN, porque como no hay cese al fuego bilateral, lo podemos hacer mientras continúa la mesa, porque yo creo que la narrativa que se está vendiendo un poquito aquí es que los dos son excluyentes, y lo que ocurrió con Juan Manuel Santos en su momento en las negociaciones es que mientras se llevaban a cabo operativos, seguíamos negociando La Habana, y es lo que tiene que pasar también con estas negociaciones. Pero así las cosas, entonces también lo que uno se imagina, Santiago, es que queda el gobierno contra la espada y la pared, porque de un lado quiere la paz, pero de otro tiene que seguir respondiendo a esos ataques de la guerrilla. ¿El equilibrio es cuál? Bueno, primero que todo hay que dejar muy en claro que Petro en campaña dijo que en 3 meses, solo en 3 meses, el ELN ya se iba a desmovilizar. Ayer en Mesetas Meta, ¿qué dijo? Que las mentiras por parte del Estado son la principal amenaza a la paz. Entonces ahí entramos en la ambigüedad infinita que ha tenido Petro como político. Resulta míope afirmar que el proceso de paz con las FARC no fue exitoso. Según Naciones Unidas, de los 13.000 excombatientes de las FARC, el 90% entregaron las armas. Y eso no es menor. Lo que hay que decir acá es que el gobierno de Gustavo Petro fue muy ambicioso, le dio mucha libertad al ELN para negociar, casi que están hablando de cualquier tema, ¿sí? Y es muy importante que el gobierno de Petro le exija al ELN unos puntos claros, ¿sí? Suspendemos esta mesa de negociación, ponemos unos puntos claros y buscamos la paz, si de verdad están de acuerdo con eso, ¿sí? Esa es mi postura. Yo considero que Petro muchas veces en los últimos días nomás dijo que tocaba reevaluar el sistema económico y político de Colombia. Eso es absolutamente inefable. O sea, Juan Manuel Santos jamás se atrevió a eso, porque es una negociación para cerrar una guerra, no para reevaluar toda la constitución de Colombia. Entonces ahí está la ambigüedad de este gobierno. Camila, hay un trino de la delegación del ELN justo después de este ataque o 2 días después que yo quiero leerle a Daniela para conocer su opinión. Escribieron: entendemos el dolor porque lo hemos sentido, todos los dolores cuentan, son iguales, son duras las realidades de la guerra, por ello es menester persistir en la construcción de la paz y proseguir en su proceso. Esto no es, de cierta manera, Daniela, viendo el resultado que para ellos hasta el momento pues es favorable porque sigue la mesa, estar consintiendo este tipo de acciones y justificándolas. Sí, por eso que yo, digamos, en la anterior intervención lo que decía es, yo sí lo que creo aquí es que lo que está pasando es que la estrategia que está implementando el gobierno nacional, en donde decimos, queremos paz total, y lo que vamos a hacer es que no vamos a tener la misma intensidad con el tema de operativos militares mientras negociamos, esta estrategia falló. Y lo que pasó esta semana lo demuestra. Y el hecho de que el ELN además salga diciendo es, estoy de acuerdo, claro, toda la vida es sagrada y todos los muertos valen, pero es que ese discurso de tratar de justificar entonces es como... Totalmente por supuesto no es justificable de ninguna forma. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno, y ahí yo sí quiero decir, yo respaldo siempre que continúen las negociaciones, porque lo que yo sí entiendo y es que llevamos 60 años intentando de otra forma que no sea negociar con los guerrilleros acabar el conflicto, y no lo hemos logrado. Y esto no es culpa del ejército, es culpa de que estos grupos tienen una fuente de financiación ilimitada que nunca se va a acabar, porque el narcotráfico nunca se va a acabar, igual que la minería ilegal. Así que mientras sigamos intentando solo, porque eso digo que no es excluyente, tiene que haber operativos militares y tiene que haber mesas de negociación hasta que lleguemos al punto de un cese al fuego bilateral. Pero mientras estamos intentando solo con alguna de las soluciones, llámese negociaciones o llámese solo operativos militares, va a seguir pasando lo que está ocurriendo. Y así las cosas, Julián, ¿cuál ha sido el error en esta mesa de negociación? ¿El error fue sentarse a dialogar con la guerrilla sin pactar el cese al fuego? ¿El error fue suspender la intensidad de los operativos en contra de esa guerrilla? ¿Cuál es el error más grande para que hoy estemos hablando de 9 víctimas? Camila, todas las anteriores. Es que aquí pretender negociar mientras el ELN sigue escribiendo con violencia la historia del país es un graso error.
Es que aquí pensar que mientras siguen asesinando policías y soldados en los montes de Colombia se puede llegar a la paz o hay voluntad de paz por este grupo criminal, ese es uno de los peores errores. Y yo insisto, el ELN, las FARC le dejó vara muy alta al ELN y ellos recibieron todo tipo de beneficios, casi que les legalizaron el narcotráfico como sustento también de su actuar criminal, y el ELN no viene por menos. El ELN se ha fortalecido, más de 3.000 hombres en armas, insisto, siguen reclutando menores, siguen asesinando, y con esa ola de violencia tienen casi que el sartén por el mango para seguir extorsionando al gobierno y recibir todos estos beneficios y más. Santiago me dice miope por pensar por decir que el proceso de paz con las FARC no fue exitoso, pero hay 4.500 miembros en las disidencias de las FARC y una gran cantidad en el ELN, en el del Golfo y en otro tipo de grupos criminales. Más miope es pensar que en Colombia llegó la paz en el 2016, cuando se recrudeció toda esta violencia, y ese proceso de paz del 2016 que firmó Juan Manuel Santos con las FARC es el que nos tiene también en esta nueva oleada de violencia. Julián, toca ser muy claros, y con el ELN los gobiernos siempre han negociado. Incluso el expresidente Uribe negoció con ellos y en 2006 propuso pagarle al ELN por no secuestrar y no cometer actos terroristas, ¿sí? Los procesos de paz se hacen bien desde el inicio, ¿sí? Si se hacen mal los procesos de paz, terminamos con un recrudecimiento de la violencia y terminamos con lamentables hechos como los que vimos en esta semana. Por eso propongo suspender esta mesa de negociación, poner unos puntos claros y empezar un nuevo proceso. Julián, señor, lo veo levantando la mano. No, Camila, es que aquí no se puede negociar hasta que no haya voluntad de paz. Yo insisto, hasta que aquí no se dejen de reclutar menores, hasta que no acaben todas las hostilidades con la infraestructura pública, hasta que no acaben los atentados contra los miembros de la fuerza pública, el ELN no tiene nada que hablar de paz y la fuerza pública tiene que ser implacable. Si no, estamos aquí nuevamente doblegando el Estado colombiano y el Estado de Derecho a los intereses de los violentos que, insisto, hasta este momento únicamente han mostrado voluntad de poder, de negociar el modelo económico de Colombia, de legalizar el narcotráfico y de llenarse nuevamente de curules como lo hizo las FARC en el 2016 con el proceso de La Habana. Volvemos al mismo punto, Julián. Hay que negociar bien, hay que hacer las cosas bien. Un caso fracasado de proceso de paz fue el de Andrés Pastrana, donde incluso se habló del tamaño del ejército. Eso no se puede hacer, y por eso mi postura. Debemos hacer un proceso de paz serios, con puntos concretos, sencillos, para terminar esta ola de violencia. Mira, aquí hay que ser muy claro, y esta guerra de Colombia es una guerra irregular que militarmente no se va a llegar sino a más muertes. Entonces aquí el camino está demostrado históricamente, que una salida de negociación, pero bien negociada, con unos puntos claros sobre la mesa. Comparto lo que dice el compañero, pero sin levantarse de la mesa, porque creo que eso más bien intensificaría las acciones militares de ambas partes. Y sinceramente, si bien es cierto, hay unas muestras no de paz precisamente del ELN, esto lo que haría es que intensificaría el conflicto, y queremos más bien que se marque un punto de inflexión con nuevas estrategias, pero con un mismo objetivo y fin: la paz. Pero Jaime, perdóneme que lo interrumpa, porque es que usted dice que sin levantarse de la mesa y que se puede cambiar la estrategia. ¿Y uno qué le dice a las familias de las 9 víctimas? Por eso mismo, es que de hecho mi departamento estamos en luto por eso, y fíjate que pensando nosotros, no, estas familias van a estar a favor de que se levante, y precisamente el mensaje que claman esas familias de esos guayú es que se busque una salida negociada para que sus hijos no estén más en esa guerra y en esas muertes. Sí, y además yo quisiera agregar, pues uno preguntándole a Julián, a mí me parece muy bien lo que él menciona, pero la pregunta ahí es ¿cuál es la alternativa? Yo creo que 60 años de guerra o casi 60 años nos dicen que lo que él plantea no va a ocurrir. No va a pasar que un día del otro el ELN se levante y diga vamos a cesar todo tipo de ataques contra el ejército, contra la infraestructura, o vamos a dejar de hacer el narcotráfico y la minería ilegal. Y con lo que tú mencionas, Camila, de qué le decimos a las familias, yo sí quisiera traer a colación los resultados del plebiscito en su momento para los acuerdos de paz con las FARC, y es que a todo el país le sorprendió que en municipios como Bojayá, como Bojayá, en el Guaviare, en el Cauca, incluso algo que tú mencionabas, en un municipio que se llama Silvia Cauca, en donde durante las negociaciones que vivían con las FARC, estábamos ya en plenas negociaciones, asesinaron a 2 policías
72% de ese municipio votó al sí, al plebiscito. 96% del municipio de Bojayán, donde ocurrió una masacre terrible por parte de las FARC, votó sí. Entonces yo recalco lo que dijo ya Jaime anterior. A mí me parece muy fácil decir desde Bogotá, viendo en mi smartphone, en una tendencia en Twitter, que hubo un ataque, un atentado en Catatumbo, que de malas, que quitemos la mesa y que se acabe todo y que siga la guerra. A mí me parece muy fácil llegar a mi casa y ver en noticias, en mi televisor Full HD 4K, que de malas, que levantemos la mesa. Pero la pregunta es, ¿qué piensa la gente de estos municipios que sí ha vivido las consecuencias de la guerra, incluyendo estas familias? Yo creo que la respuesta es clara con el plebiscito. Julián. No, ¿qué le decimos al pueblo colombiano que votó no, que mayoritariamente se opuso a los acuerdos de paz de La Habana? ¿Qué le decimos a todas las familias también víctimas de la guerra que han dicho no? Escuchemos también a la familia de los militares y policías que hoy piden que cese todo tipo de negociación con esos bandidos porque son miserables y porque siguen asesinando policías y siguen, insisto, escribiendo con violencia y con sangre la historia del país. A ellos, ¿por qué no los escuchamos, Daniela, y les respetamos también el resultado como se hizo en democracia en el 2016 con la votación del plebiscito? Mientras aquí en Colombia el único momento de paz que realmente hemos tenido fue cuando se aplicó la mano dura y la fuerza pública empezó a actuar y así se acabó se redujeron los homicidios en Colombia. Como falsos positivos, esa mano dura. Se pudo movilizarse por Colombia, se dio protección a los sindicalistas, a todo tipo de personas. La única vez que hemos tenido paz realmente en Colombia fue desde el 2002 cuando se aplicó la mano dura y no en el 2016 con el gobierno de Santos. Entonces aquí guardemos las justas proporciones y no volvamos a repetir ese discurso de señalamientos de amigos y enemigos de la paz, porque resulta que los que queremos libertad y orden y la aplicación de la Constitución, de la ley y que se respete y se defienda la democracia, entonces ahora somos enemigos de la paz cuando hemos visto que es todo lo contrario. A mí sí me perdonas, Julián, pero si con mano dura te refieres a lo que ocurrió durante el gobierno de Uribe y lo que tuvimos con el tema, por ejemplo, de los falsos positivos, yo este tipo de mano dura no lo quiero, no lo acepto, porque sobre todo los que más afectados se vieron con los falsos positivos pues fue la juventud de este país. Es importante leer de la historia de Colombia. Oigan, escúchenme que haga un último comentario, ya los escucho, compañeros. Hay un libro de Gustavo Duncan que es muy bueno, que me lo acabo de leer. Él, como profesor, si no estoy mal, en una universidad en Medellín, llega y le pregunta a sus estudiantes: oiga, ¿ustedes saben qué eran las pescas milagrosas? ¿Sabe que eran los secuestros en plena vía? ¿Ustedes saben que era que los alcaldes no pudieran despachar desde sus municipios, sino tuvieran que hacerlo desde otros puntos por seguridad? Y ningún estudiante sabía, porque no conocen la historia de violencia que ha marcado este país. Pero al momento de hablar de falsos positivos y de otro tipo de situaciones de paramilitarismo, sí son los primeros en saber, también por esa narrativa de la izquierda. Entonces aquí nadie está pidiendo que los falsos positivos, ni mucho menos, y ese tipo de homicidios, ese tipo de delitos también los hemos criticado, pero aquí, para los que no conozcan, la mano dura, la aplicación de la ley y la fuerza pública fueron los que salvaron a este país de la miseria en la que estaba en ese momento. ¿Salvaron al país de qué, Julián? Acá hay que ser muy claros. La política de paz del gobierno de Álvaro Uribe Vélez muchas veces resultó un fracaso. Y muchas veces el mismo Uribe se sentó con Hugo Chávez para buscar una salida política y negociada al conflicto con las FARC. Incluso Iván Márquez fue a Caracas y tuvieron negociaciones. Liberó un garante de paz del ELN. El propio Álvaro Uribe Vélez buscó negociar una salida al conflicto. Tanto así que, vuelvo y digo lo que propuso en 2006, pagarle al ELN para que no secuestrara, no extorsionara y no matara. Hay que ser muy claros. Si bien es cierto, se avanzó en llevar el Estado a regiones apartadas del país, el costo en materia de derechos humanos fue muy alto, Julián. ¿Usted es consciente de eso? Yo no creo en el falso dilema de amigos y enemigos de la paz. Yo no creo en eso. Yo creo que todas las personas genuinamente están buscando que Colombia viva en paz. El gran lío radica en el cómo. ¿Cuál es la mejor forma de salir de esta vorágine de violencia en la que estamos? Yo soy partidario y las pruebas empíricas demuestran que negociar es la mejor forma para salir de las guerrillas. Incluso el propio gobierno de Álvaro Uribe Vélez negoció con los paramilitares y fue un proceso con resultados. ¿En qué condiciones, Santiago? ¿En qué condiciones? Fue un proceso con resultados. El proceso de paz con Quintín Lame, con el EPL, con el M-19, con las FARC fueron exitosos. Le quitaron armas a los violentos en el campo y se redujeron las cifras de violencia. Santiago, se redujeron los secuestros. Pero entonces déjeme ahí preguntarle algo, porque yo entiendo que usted está
cuestionando de cierto modo esa política que le apuesta a la mano dura para este tipo de grupos, pero y dice que la apuesta por la negociación contra los grupos guerrilleros con estatus políticos es la salida, pero está de acuerdo con que se levante esta mesa. Estoy de acuerdo con que se levante esta mesa porque está mal ¿Cuál planteada entonces es la técnicamente. salida? La salida para este embrollo es acabar con estos diálogos, nombrar un nuevo equipo negociador de parte del gobierno, seguir negociando. tener una pero después, o sea, lo que pasó ahorita es una clara muestra de que no hay confianza por parte de las partes. Pero esto es culpa de la guerrilla del ELN y usted habla de cambiar los negociadores del gobierno, ¿sí? Porque el propio gobierno ha incurrido en faltas, ¿sí? En faltas graves, considero yo, estratégicas, ¿sí? No puede ser posible que la vicepresidenta viaje, se reúna con Gavino y con estas personas, sonría y lleguen a acuerdos parciales. La gran premisa y el gran éxito del proceso de paz con las FARC fue que nada está acordado hasta que todo está acordado. Acá se está negociando parcialmente. Los procesos parciales no terminan en nada. Ya pasó en el 84 con el gobierno de Betancur y fue un desparramo de sangre como nunca antes visto. Por eso la importancia de hacer las cosas bien desde el inicio. Antes de dar mi punto, le respondo a Julián dos cositas. Lo primero, lo del plebiscito ya es historia patria, ¿no? Si hablamos de mandato popular, pues la gente escogió la paz por ser una propuesta bandera de Petro en la última elección. Entonces eso ya quedó en el pasado. Segundo, aquí no estamos ni defendiendo terroristas, ni mucho menos, y porque pensamos en la fuerza pública y en los más pobres de Colombia es precisamente porque queremos la paz. Entonces, para entrar al punto, yo pienso que al gobierno de Petro le está pasando factura, pues lo que ha mencionado aquí, al ser muy ambicioso y al tener las mejores intenciones, porque pues aquí estamos negociando, para dar redundancia, con terroristas, entonces no se puede tener esas mejores intenciones, hay que ser muy claro. Yo creo que ya esto le pasó factura y es hora de que haya puntos claves, monitoreo y un punto de inflexión para lograr estos objetivos. Yo quiero volver a la teoría que nos planteaba hace un momento Santiago. Julián, y quiero empezar con usted hablando de los delegados, de un lado y del otro. Estamos claros en que el ataque a los militares esta semana en el país es culpa de la guerrilla del ELN. Pero, ¿quién en la mesa debería proponer los cambios, los ajustes, la nueva forma de dialogar después de esta situación? ¿La delegación del ELN o la delegación del gobierno? Camila, hay dos aspectos importantes a evaluar. En el comunicado que ustedes mencionaban de la delegación del ELN que está en la mesa en este momento, se evidencian dos cosas a mi juicio. O por un lado, hay una desconexión total de la delegación del ELN con los miembros que siguen alzados en armas, o en efecto hay una complacencia entre aquellos delegados con lo que están haciendo su brazo militar o su brazo armado. Desconocer que el ELN sigue matando, sigue secuestrando, sigue siendo supremamente violentos mientras se está negociando una cantidad de dádivas y bueno, digamos que se está negociando un acuerdo allá en La Habana, pues deja mucho que desear y genera mucha preocupación, porque entonces, ¿qué pasa si allá acuerdan algo y acá el brazo armado no cumple? ¿Qué pasa si el Estado cumple y sigue dando y el brazo armado no cumple y aquí no acaba la violencia y repetimos ahí sí la paz de Santos 2.0, insisto, con todos los beneficios para esta gente, pero nada para las víctimas y nada para la ciudadanía y para los colombianos? Y ahora, por otro lado, por supuesto que tiene que haber algún tipo de manifestación de la delegación oficial del gobierno o el que está representando al gobierno colombiano, porque es que el gobierno tiene que defender a su fuerza pública. Gustavo Petro, lastimosamente y para el mal de muchos, es el comandante en jefe de las fuerzas militares y tiene el deber constitucional de defender a sus soldados, y el gobierno tendría que pararse a la mesa, tomar decisiones y anunciar también una postura de rechazo a todo este tipo de situaciones. Yo insisto, aquí el gobierno tiene que parar de negociar con bandidos hasta que no haya una voluntad de paz y se materialice en un cese al fuego y un cese de hostilidades por parte del ELN. Bueno, pero con lo que mencionas, Camila, yo sí quería traer a colación lo que vi que publicaron justamente hoy en Twitter el equipo negociador por parte del ELN, diciendo que ellos tenían que dialogar con pues obviamente como el ELN tiene su facción política, su facción militar, y tenían que negociar con los altos mandos respecto a lo que ocurrió esta semana en Catatumbo. Pero
Más allá de eso, más allá de lo que haga el ELN, aquí lo que nosotros podemos analizar y además podemos ejercer presión como la ciudadanía es a lo que haga el gobierno nacional. Obviamente, en todo caso, como lo vuelvo a repetir, para mí no es excluyente hasta el momento en que tengamos cese al fuego bilateral. Tiene que haber un cambio de estrategia en cuanto al tema de los operativos militares por parte del gobierno nacional hasta que no cumplamos al cese. Y además, por supuesto, también se puede replantear el tema de cómo se están llevando a cabo las negociaciones para los acuerdos de paz. Pero esto no en ningún momento, yo sigo pensando y sigo escuchándolos ustedes, no veo cuál es el punto para acabar la negociación. Porque además hay que recordar que este tipo de negociaciones no se demoran poco tiempo. Para el gobierno de Petro en ese momento apenas llevamos 5 meses y con Santos nos duramos casi 4 años para por fin lograr y firmar los acuerdos. Pero Daniela, la pregunta es si hay un punto para eso, porque esto parece como una amplia bolsa que no se termina de llenar de atentados terroristas como este tipo de falta de voluntad por parte del grupo armado, y esto también implica un desgaste para la fuerza pública. ¿No cree usted que sí debería haber un punto? Uno entiende el tema de la problemática de los 60 años, pero lo que muchos cuestionan es ¿cuál sería entonces el punto de una posición como la suya para que en serio haya un levantamiento? ¿La salida negociada es la única de aquí a sea lo que sea que pase? Bueno, yo quiero, por ejemplo, traer a colación que en el 2015 estábamos en plenos negociaciones. Hubo 2 meses en donde tuvimos 64 atentados por parte de las FARC. 64. Y aún así no levantamos las negociaciones. Yo entiendo que esto tenga un costo político y que sea un poco tal vez difícil de dirigir porque es hasta qué punto aguantamos. Pero vuelvo y repito, es que para mí no es excluyente, es que tienen que llevarse las dos cosas al mismo tiempo. No hay un punto. Y si me preguntas que si yo pienso que si con operativos militares podemos lograr la paz, no. Para mí, 60 años nos dicen que no. Entonces sí, la única salida viable para por fin tener paz en este país es la negociada. Y si la salida es negociar, Jaime, políticamente, lo que está pasando con la guerrilla del ELN tiene un costo para el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué tanto daño le hace este atentado, políticamente hablando, al presidente de Colombia y a su gobierno? Definitivamente, María Camila, y eso está plasmado en las encuestas, Petro está cada vez bajando más en la favorabilidad, y esto se debe a, repito, a la ambición que tenía, y cuando él llegó al gobierno con esa propuesta, esa bandera de paz total, que ha sido improvisada y hoy, pues hay que decirlo claramente, no está surgiendo como él pensó y nosotros pensamos que iba a desenvolverse. Entonces, cuando muchos electores que no son de él, dijeron, bueno, ganó Petro, entonces se supone que él tiene cierta, digamos, no sé cómo decir, afinidad o cercanía con estos grupos. Debería haber un mejor entendimiento y una propuesta de gobierno alrededor de garantías para estos grupos armados y que se facilite la paz, pero hoy vemos que no es así. Por el contrario, estos grupos creen que haciendo estas manifestaciones de guerra se van a fortalecer para poder pretender mayor capital político si se quiere. Bueno, Julián, aterricemos un poco lo que usted decía ahorita, porque aquí los dos caminos hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país son muy difíciles, tanto el de la mano dura para dar resultados como el de la negociación, también está lleno de tropiezos, de dificultades como estas, y teniendo en cuenta el panorama actual, usted nos ha dicho que no está de acuerdo ni siquiera con que se sienten con ellos, pero aterricémoslo, ya están ahí sentados. ¿Qué es lo que debería pasar según usted en este momento? Más allá del levantamiento, del cambio de estrategia, ¿qué debería pasar en esta mesa, Julián? Camila, yo me mantengo en mi posición. El gobierno nacional debería parar cualquier tipo de negociación hasta que no haya voluntad de paz, y esa voluntad se muestra con el cese de hostilidades contra la población civil y contra las fuerzas militares y de policía. A eso me refiero. Entonces, pongámoslo así. Hay muestra de voluntad por parte de un grupo con estatus político. ¿Cuál sería el cauce de esa negociación si usted ve que puede avanzar la mesa? Camila, la negociación tiene que centrarse única y exclusivamente en la consecución de esa tan anhelada paz, que es algo que aquí compartimos todos en la mesa, pero no puede girar en torno a una agenda de país con base en el modelo económico y en otro tipo de situaciones ajenas al conflicto y ajenas a la realidad de la guerra en Colombia. Por eso yo insisto que mientras el ELN tenga una agenda política, mientras el ELN tenga una agenda que muestra voluntad de poder, de curules en el Congreso, insisto, mientras el ELN siga teniendo ese interés, nosotros no podemos como Estado colombiano y como gobierno nacional ceder un centímetro. Porque les pongo un ejemplo muy rápidamente, Camila. A lo largo de los últimos años se duplicaron los miembros de activos en el ELN
ya no se está erradicando coca, así que cada vez son más hectáreas y el negocito de la droga sigue siendo lucrativo para el ELN. Cada día secuestran más personas, reclutan más jóvenes, ponen más minas y llegamos a un punto donde el Estado colombiano y el Estado de Derecho están en total jaque y aquí esta extorsión se perdió y el ELN tiene todas las condiciones para exigir. Exige y exige y exige, se les dan curules, se les da todo. Después, ¿a dónde vamos a llegar? Cuando ya empiecen a hablar del modelo económico, listo, acabamos el modelo capitalista que podemos tener en Colombia y cedemos a todo ese tipo de situaciones y ahí sí que no hay vuelta atrás y perdemos este país y queda nuevamente en manos de los violentos. Así que yo insisto, si se quiere negociar, se negocia con voluntad de paz, con muestra de paz y sobre temas relacionados únicamente al conflicto armado colombiano. Se nos está acabando el tiempo, Santiago, pero tengo que hacerle una pregunta final. Y es que sin duda hay diferencias y de fondo entre la guerrilla del ELN y la extinta FARC. Y en medio de esas diferencias, pues nos hemos dado cuenta que el ELN es quizá un grupo armado mucho más dividido. Pero también hay divisiones en la mesa en los delegados del gobierno. Una cosa nos dice Oti Patiño, el jefe de la negociación, otra nos dice el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. ¿Cómo negociar con miradas tan diferentes en una misma mesa? Ahí hay todo un dilema. Entonces contesto la primera parte de tu pregunta. Las FARC, una guerrilla marxista-leninista, que quieren cambiar el sistema económico. El ELN, una guerrilla castrista, que le suma y le mete teología al asunto por allá en los 60s, que se maneja a través de frentes de guerra. Es una estructura diferente a la que tenían las FARC. Todos con una independencia, autonomía y cabecilla. Sacan comunicados de prensa diferentes. En eso estamos completamente de acuerdo. Casi que cada frente es un grupo. Entonces, por eso digo que hay que acabar con esta mesa de negociación. Hay que cambiar el equipo de la mesa de negociación. A mí me parece inviable tener en una misma mesa de negociación a Oti Patiño con José Félix Laforí. A mí me parece que eso no va a terminar Pero bien. Eso no es una mesa diversa y amplia con diferentes sectores. ¿De qué sirve si todos son de la misma corriente? No sirve, o sea, es muy importante la diversidad en las mesas de negociación, pero yo dudo mucho de la voluntad de paz de José Félix Laforí, sin duda alguna. Pero o sea, es uno de 20 delegados que hay allí sentados. Y si nos ponemos a mirar la mesa de negociación del gobierno de Juan Manuel Santos, era muy diferente a la que tenemos ahorita. Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle han dedicado la vida entera a negociar. Oti Patiño es un ex miembro del M-19, pero me parece que no tiene experiencia de paz y que el alto comisionado para la paz es una rueda suelta constante. No es muy claro con sus anuncios, todos los días sale con un comunicado diferente, contradice a los miembros de la negociación. Sí. Hay que reevaluar la política de paz total. Santiago no se mueve de esa teoría que lo que hay que hacer es cambiar la delegación del gobierno. ¿Y cómo cambiamos, Daniela, la delegación de la guerrilla del ELN? Que es también diversa, que cada frente tiene un líder. ¿Será posible decirle al ELN, cámbieme sus delegados? Ahí yo creo que es que entra el tema de la presión, de presionar como estrategia. Y pues bien decía, y yo creo que apoyo, me alegra que por lo menos el presidente Petro haya salido diciendo en Twitter como vamos a consultar con nuestra delegación si realmente consideramos que la delegación del ELN tiene la voluntad y si el ELN vemos que tenga voluntad de negociar. Eso es un llamado fuerte, pero no se puede quedar solo ahí, no se puede quedar en solo ese llamado. Necesitamos realmente acciones que demuestren que el ELN sí tiene voluntad de negociar, sea con la delegación que tiene actual o sea con otra que ellos consideren. Y hasta que eso no se demuestre, pues yo sí creo que el tema de intensificar los operativos militares y hacer un llamado fuerte, pues puede servir. Eso es lo que pensamos nosotros en el andén. La última palabra, María Camila, la tendrá el presidente de la República, Gustavo Petro, con todo el equipo negociador. Así las cosas, si la decisión estuviera en manos de cada uno para concluir este debate, Julián, ¿usted cree que el presidente va a levantar la mesa en los próximos días? ¿Sí o no? No, Camila, Gustavo Petro no lo va a hacer. Él ha sido extraordinariamente generoso con los bandidos. Lo advertimos en campaña con el pacto de la picota. Siempre se ha mostrado cómplice de los bandidos y así lo va a seguir siendo para el pesar de los colombianos. Jaime, ¿lo hará o no el presidente? Usted que lo ha cuestionado a él, no a la mesa o a la dinámica, pero ¿cree que él como mandatario lo va a hacer? No lo va a hacer porque es una propuesta bandera de él, de la paz, y levantarse sería meterse un cuchillo él mismo. Pienso que no puede dar, digamos,
ese golpe a la opinión que aún le apuesta a esa consecución de la paz. Entonces creería que sí es un llamado a reflexionar, pero no, definitivamente no va a levantar. Se me está acabando el tiempo, Daniela, muy rápido. Ya no lo que usted quiera, lo que piensa que hará el presidente, ¿sí o no? Considero que no y apoyo el hecho de que no lo haga para que no retrasemos el proceso. ¿Y en su caso, señor Santiago? No la va a levantar. Petro es testarudo, arrogante, autócrata, Bueno, vea, un punto de egocéntrico. coincidencia en medio Por de fin todo este coincidieron en debate. medio de este debate. ¿Usted qué cree, María Camila? No, también creo que no es la principal apuesta del presidente. Creo que va a ser más bien las veces de ultimátum de dirigente que les pone las líneas rojas, pero no creo que la vaya a levantar. Así que aquí usted? hemos coincidido. Tengo las dudas. ¿Sabe que yo no lo veo tan ¿Lo claro ve y creo con que este voluntad de camino... hacerlo? No a él, pero sí a su jefe negociador, Oti Patiño, lo que ha dicho en las últimas horas, hace pensar que él va a encaminar esa mesa y esa discusión que tendrán en la Casa de Nariño alrededor de levantar precisamente los diálogos. ¿Por qué no volver a arrancar? Puede hacer una carta que estudie el presidente. Lo sabremos en lo que queda de la semana. A todos, gracias. Julián, Santiago, Jaime, Daniela, gracias por haberse subido al andén. Nos vemos, nos oímos, María Camila, la próxima semana. No, señora, Semana Santa. En una claro. semana más. Nos vemos, nos oímos aquí en el andén. Feliz descanso, chao. Hasta luego, gracias. Blue, la alternativa. Blue, la alternativa.